Dios nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor y tu palabra. Por tu palabra nosotros hemos escuchado tu evangelio y hemos recibido la salvación. Ahora tenemos la esperanza viva que está en el cielo. Nosotros esperamos tu segunda venida. Y también, aunque nosotros no podemos reunirnos viendo cara a cara en un lugar, pero sabemos que tú estás con nosotros. Nosotros sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Nosotros, llevando la vida cristiana, lo que nosotros esperamos es predicar tu palabra, tu evangelio a nuestras familias y nuestros conocidos. Todavía mucha gente está alejándose de ti, cometiendo muchos pecados. No quiere conocer a ti. Por eso el mundo se está oscureciendo mucho. Están llenos de pecados. Señor, nosotros hemos vivido este mundo que están oscuros y llenos de pecado. Pero nosotros queremos vivir como hijos de la luz. Señor, tú nos has llamado como tus hijos y hijos de la luz. Por eso queremos iluminar tu luz del Evangelio. Señor, tenemos en nuestro corazón tu Evangelio y su vida. Por eso, tú quieres que nosotros compartamos esta vida a nuestros queridos. Pero a veces nosotros, por nuestra debilidad, nuestra falta de fe, no hemos cumplido. Por eso, ante ti, nosotros confesamos nuestros errores. Señor, aprendiendo tu palabra, también queremos corregir nuestros actos incorrectos y queremos avanzar más nuestra fe conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos. Y hoy también, a través de tu palabra que queremos recibir tu mensaje. Señor, danos tu palabra necesaria. Y también algunos hermanos que no están aquí, estén donde estén, que ellos no olviden tu gracias y tu misericordia. Que ellos siempre anden conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Hoy, a continuación, la semana pasada nosotros hemos aprendido acerca de la vida de David, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿No? También hoy quiero compartirles otra vez la vida de David. Vamos a buscar Salmos, primera de Samuel, capítulo 26.
lo que nosotros ya hemos leído y hemos aprendido la semana pasada, ¿verdad? Primera de Samuel 26, versículo 24 al 25. Les leo. Y aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libré de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Nosotros aprendiendo la palabra hemos visto dos dos vidas, ¿verdad? Una es la vida de Saúl, otra la de David. Saúl al principio él obedeció bien a Dios y por eso Dios le alabó y le subió más alto. Por eso Saúl se hizo rey. Pero Saúl se puso su corazón duro y soberbio. Por eso desobedeció la palabra de Dios. Él tenía que esperar 7 días conforme al mandato de Dios. ¿Sí? Por eso Saúl bajó su vida. La vida de Saúl bajó más abajo, ¿no? Pero David ya obedeció bien a Dios. La semana pasada sobre su vida nosotros hemos aprendido. ¿Sí? Y también aquí dice Saúl decía a David, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerá. David temió a Dios, ¿sí? Y apreciaba mucho a los hermanos. ¿Sí? Hasta amó a Saúl, su enemigo, ¿no? También David era un hombre de perdón. ¿Sí? David perdonó el pecado de Saúl, ¿no? Saúl quiso matar a David, pero David le perdonó. Su comportamiento se parece al carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Jesucristo dijo a las personas que le crucificaron y que burlaron, dijo así, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Las personas que pueden perdonar a las personas que le odian y le persiguen, ¿sí? Son personas que pueden hacer grandes obras. ¿Sí? Por eso, Proverbios 19:11 dice así, la cordura del hombre detiene su furor,
y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Sí. Si uno pasa por alto algunos errores, pecados de sus enemigos, esto es eh, su honra, ¿no? Si no sabemos perdonar a otros, nosotros no podemos agradar a Dios, ni podemos glorificarlos. Nuestro Señor perdonó todos nuestros pecados. Perdonó hasta los pecados de Judá Iscariote. Perdonó los pecados de los ladrones que le burlaban, ¿sí? ¿Verdad? Le insultaban. El Señor perdona a todos que se ponen delante de Él y piden perdón con sinceridad. Si los cristianos no perdonan a los demás, no pueden hacer grandes obras delante de Dios. ¿Sí? A lo largo de la historia humana, hubo varios grandes inventos, ¿sí? O máquinas, motores, aviones, ¿verdad? Avión, o como, no sé, hay muchos inventos grandes. Pero entre ellos, ¿cuál es como unos inventos? Es como un invento también grande. ¿Eso cuál será? ¿Sí? Es el orador, o sea, coma. Porque esto es el invento grande. Si coma que nosotros podemos borrar lo que escribimos mal, ¿no? Como eso, si perdonamos a los que hicieron el mal, ¿sí? En nuestro corazón, también el Señor se alegrará y será gloria a Dios. ¿Sí? Los esquimales que viven en Polo Norte Polo Norte, ¿verdad? Polo Sur no viven, ¿verdad? Nada más Polo Norte viven los esquimales. El significado de perdón para ellos, ¿qué es? El significado de perdón es ya no puede recordar lo que pasó. Esto es su significado. Ya no puede recordar lo que pasó. Así, nosotros también debemos uh, olvidar todos los errores que algunos me hicieron, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, es un presidente muy famoso, ¿no? Abraham Lincoln era un hombre de perdón. Su cara es muy fea. Él era muy feo. Pero por eso un niño le envió una carta. Si deja crecer su barba, va a cubrir su fea cara. Así envió. Por eso él dejó crecer su barba. ¿Sí?
En el periodo de elección de presidente, él tenía un enemigo político llamado Stanton. Mm, Él odiaba mucho a Lincoln, ¿no? Por eso él burlaba a Lincoln delante de las personas, diciendo, si quieren ver el origen de los orangutanes, vean ese Lincoln, vean Lincoln, así. Pero cuando Lincoln ganó la elección, eh, puso él en el lugar de ministerio de gestión oficial. ¿Sí? Era alguien que le odiaba, pero Lincoln puso a él para su nación. ¿Sí? Después, cuando Lincoln murió, la persona que le lamentaba más era Stanton. Porque José se hizo grande. Él era un hombre de perdón. Sus 10 hermanos mayores le odiaron, ¿sí? Y vendieron a Egipto por 20 platas. Cuando él se hizo el primer ministro de Egipto y vio a sus hermanos, tuvo la buena oportunidad de la venganza. Pero José, ¿qué hizo? Perdonó a sus hermanos, ¿no? Se hizo su protector. En nuestra vida cristiana también, en la vida familiar, aunque haya persecuciones del esposo, hay una esposa que lo perdona. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo 18. San Mateo 18, versículo 21 al 22. San Mateo 18, versículo 21 al 22. Les leo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces y 7. ¿Esto qué quiere decir? Eh, aunque el hermano que le o cometa muchos, pero debemos perdonarlos, ¿no? Hay que perdonar completamente. ¿Sí? Nuestro Señor dijo que durante la vida cristiana nosotros tenemos que perdonar a los casos personales. ¿Sí? Efesios 4:32. También vamos a buscar. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:31 al 32. Leemos juntos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos unos a otros. Sí. Nosotros debemos perdonar a nuestros amados, sus errores, sus pecados, así como nuestro Señor nos perdonó, ¿sí? Nos limpió todos nuestros pecados, ¿no? En nuestro corazón hay que perdonar, hay que olvidar sus errores. David hizo así. Saúl se dio cuenta que David era un hombre de perdón, ¿no? Y vio que David era humilde. David mató a quién? David mató a Goliat, ¿no? El gigante. Por medio de esto, David pudo andar presumiendo, pero no lo hizo. Él siempre se bajaba a sí mismo. Saúl vio esa parte de David. ¿Sí? Por eso, vamos a volver. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel 24, versículo 14. David dijo a Saúl así. Les leo. Tras quién ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? A un perro muerto, a una pulga, a un perro muerto, a una pulga. Así, David, señalando a sí mismo, dijo que él era como un perro muerto, o un bicho. Así, él se bajó a sí mismo. Ya, vamos a buscar otro versículo. Primera de Samuel 26, versículo 20. Versículo 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Así, él se humilló, ¿verdad? En los ojos de Dios, ¿quién es un hombre grande? El que tiene el corazón de humildad. ¿Sí? El que se humilla a sí mismo. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo pudo hacer grandes obras ante el Señor. Porque él bajó a sí mismo como el Cristo. Por eso Efesios 3:8, ¿qué dice? Apóstol Pablo dijo así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así dice. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esto es el corazón de apóstol Pablo. Él estudió en una escuela muy famosa, ¿no? Gamaliel.
Él era fariseos, de fariseo. Muy, eh, él recibió mucha educación como fariseos. Él sabía bien la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él era tribu de Benjamín. Pero era su orgullo. Pero después de ser salvo, él dejó todos como basura. Para conocer al Señor más, ¿no? Nosotros también, para conocer al Señor, para llevar vida cristiana correctamente, nosotros debemos ser humildes. ¿Sí? David no tenía el deseo de ser rey, ni se esforzó serlo. Él era humilde. Por eso Dios eh, eh, Dios le hizo ser rey, ¿no? Dios le subió y más alto. Dios da a los humildes la sabiduría y la bendición. Lo hace grande. Por eso, los humildes son usados grandemente delante de Dios. ¿Sí? David, ¿qué tipo de corazón tenía? Él era satisfecho con solo Dios. Vamos a buscar Salmos 131. Salmos 131. Salmos 131, versículo 1 al 2. Leemos juntos. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Esto es el corazón de David. ¿Sí? Como los bebés que se satisfacen con solo la leche de mamá, ¿no? Así David era satisfecho con solo Dios. Nosotros hoy en día tenemos lo que eh, queremos satisfacernos algo, ¿no? De algo. ¿De qué? De televisión, de celular, de internet o de varias cosas, ¿no? Por eso, esas cosas nos quita el corazón de amar a Dios, el corazón de seguir al Señor. David, eh, en toda su vida, él se satisfechó por Señor, por Dios. ¿Sí? Él tenía el corazón como un niño, corazón suave, brillante, ¿sí? Corazón amable delante de Dios, corazón que picaba con solo un pecado, un corazón que él tenía un corazón limpio, así.
nosotros debemos tener ese corazón para llevar vida cristiana. ¿Sí? Hay que tener ese corazón. Hay que tener el corazón de perdón. ¿Sí? Nuestro Señor, ¿qué tipo de corazón tenía? Yo soy manso y humilde, así dice, ¿no? Su corazón era manso y humilde. El Señor, para salvarnos, se bajó a sí mismo hasta la tumba. ¿Sí? David también. David se pareció mucho el corazón del Señor. Por eso Saúl se dio cuenta de que David era generoso como un héroe. ¿Sí? David era un hombre con un corazón grande. Él no era el que inclinaba a los sentimientos del hombre. ¿Sí? A los que tienen un corazón pequeño desde afuera, se ve que le felicita a su enemigo, pero desde adentro, ¿qué? Hace planes para su venganza, ¿no? Pero David no lo hizo así. David dejó toda su venganza para Dios. Saúl que vio estos corazón de David, estos aspectos, por eso Saúl tuvo miedo a David. ¿Sí? David hasta el final confió en Dios y dejó todas las decisiones a Dios. ¿Sí? Cuando David ¿sí? uh, peleó contra los enemigos, antes de pelear, siempre él oraba a Dios. Señor, Dios, ¿yo qué hago? ¿No? ¿Yo tengo que primero atacar o no? Así, Dios le respondió. Antes de hacer algo, nosotros debemos eh, orar ante Dios, ¿verdad? David siempre oraba así, antes de hacer algo. ¿Sí? El corazón de David no cambió siempre cuando en la normalidad o cuando tuvo problemas. ¿Sí? Él solo miraba a Dios. Así, en la iglesia hay hermanos que protegen su posición, guardan su posición, ¿sí? Aunque haya pasado mucho tiempo. Sí, en nuestra iglesia debe tener estos tipos de hermanos, ¿sí? Que no se cambien su posición, ¿sí? Su corazón también. Viendo a esas personas, podemos saber que Dios está junto con ellos. ¿Sí? Nosotros ¿sí? podemos ser respetados. ¿Sí? Saúl vio que Dios estaba con David, ¿verdad? Por eso Saúl temió a David. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, versículo 12. Versículo 12, se les leo. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Se había apartado de Saúl. ¿Por qué Saúl temió a David?
Porque él se dio cuenta de que Dios estaba ¿con quién? Con David, ¿no? Si entre nuestros vecinos, nuestra familia, si alguien como supiera que nosotros, hermanos, están ¿m? Con Dios y también Dios está con ustedes, yo creo que sus amados, también sus familias, sus vecinos, temerán a ustedes. Así nosotros debemos mostrar ante ellos nuestra vida, ¿sí? Que teme a Dios, ¿verdad? Así, versículo 28, mismo capítulo, primera de Samuel 18, versículo 28. Aquí también dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David. Sí. Nuestros vecinos han visto, han considerado que nosotros siempre están con Dios. Dios siempre está con nosotros a través de nuestra vida. Debemos mostrar. ¿Sí? David mostró que siempre Dios estaba con él por obedecer a Dios, ¿no? David perdonó a Saúl de verdad, ¿sí? Sinceramente, y no recordó sus pecados. A veces nosotros, algunos hermanos, dicen que ya, yo no quiero perdonar a otros como algunos errores de otros. Así dice, pero eso no es correcto. Deben perdonar. Cuando Saúl murió en la guerra, David, ¿qué hizo? ¿David se alegró? No. ¿David se alegró por la muerte de Saúl? No. David se entristeció mucho por su muerte. Entonces, desear que su enemigo se falle y se caiga, eso no es el corazón apto para Dios. ¿Sí? Yo nunca puedo perdonar a ese tipo de persona. Ya no, nunca, yo nunca puedo perdonar a mi vecino así. No, no deben hacer así. Las personas que hablan así, hay que revisar si recibió el perdón de Dios o no. Los cristianos recibieron el perdón de todos sus pecados, ¿verdad? El perdón de un pecado que iba a la muerte. Entonces, ¿por qué no puede perdonar los errores de otros? Nosotros, así como David perdonó a Saúl y lo amó hasta el fin, nosotros también debemos perdonar a los errores de nuestros amados y también nuestros vecinos. Y también debemos amarlos. Saúl siguió fallando, ¿no? Por su soberbia. Se alejó de Dios. Pero David siguió ganando. ¿Sí? ¿Por qué? David era humilde. ¿Sí?
obedeció bien la palabra de Dios. Por eso en la Biblia, San Mateo capítulo 1, ¿qué dice? San Mateo capítulo 1 dice, la genealogía de, San Mateo 1, ¿qué dice? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así, los hombres que son representantes en el libro de Antiguo Testamento, si nosotros como buscamos, nosotros podemos encontrar dos personas. Primero, Abraham y otro, David. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que Abraham es representante de la fe. ¿Sí? Abraham, teniendo la fe, obedeció a Dios, ¿no? Por eso, por la fe, él fue a Canaán, la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, David es representante de los ganadores. ¿Sí? David siempre ganó, ¿no? Cuando David era pastor de ovejas, ganó peleando con el oso. ¿Sí? Y él ganó peleando con Goliat. Ganó todas las guerras contra los filisteos. ¿Sí? Hasta ganó las persecuciones de Saúl, ¿no? Así, Jesucristo también Jesucristo ganó y triunfó contra Satanás. En la cruz, él dijo, consumado es. ¿Esto qué quiere decir? Perdonó todos los pecados del mundo. Ya, ha pagado todos los pecados del mundo, ¿no? Por eso triunfó contra Satanás. Nos dio la salvación. Como esto, los cristianos son los ganadores. Ganando a sí mismo, ganando el mundo, ganando hasta el diablo. ¿Sí? Cuando Dios escogió a David, dijo así. Vamos a buscar Hechos 13. Hechos 13, versículo 22. Hechos 13, versículo 22. Les leo. Quitado y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios
viendo a David, dijo así, ¿eh? varón conforme a mi corazón. Así dice. ¿Sí? Si Dios nos, como ahora nuestro Señor, si ve a nuestros comportamientos, nuestra vida, nuestro Señor, ¿cómo nos dará su, mm, su, ¿cómo se llama? Mm, su calificación, calificación. ¿Cómo pensaría? Ese hermano, ese hombre es realmente varón conforme a mi corazón. Así, ¿eh? ¿Pensará? Porque David se hizo un corazón unido, ¿oh? delante de Dios. ¿Sí? David desde pequeño obtuvo las lecciones por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, en Salmos hay su respuesta. Salmos 71. Salmos 71. Salmos 71, versículo 5. Salmos 71, versículo 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Sí? Desde mi juventud. Tú eres mi seguridad. Así dice. Versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desamparares. Hasta el tiempo de vejez. David no alejó de Dios, ¿verdad? Otro versículo, versículo 18 al 10, 17 al 18. Leemos juntos. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desamparares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Para su vida de David, ¿quién tuvo el como rol, como papel muy importante? Papel importante. ¿Quién tuvo el ¿quién? ¿Quién es el que su maestro? ¿Quién le enseñó desde pequeño sobre las elecciones? Era su padre Isaí. David tuvo enseñanza de su padre acerca de la vida cristiana. ¿Sí? Vivió siempre confiando en Dios. Entonces,
la vida cristiana desde la niñez, ¿sí? Es muy importante. ¿Sí? Si buscamos un salmo que es adecuado a la vida de David, será el Salmo capítulo 1. Vamos a buscar Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. David, de verdad, David vivió como el Salmo 1, como Salmos 1. ¿Sí? Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así. Porque David fue usado grandemente. Su respuesta no está complicada. No está complicada. La respuesta está aquí, en Salmos 1. ¿Sí? Un ser bendecido. ¿Por qué él se hizo bendecido? La respuesta es que no anduvo, ¿verdad? Ni estuvo en camino. No hacer, no es. Sobre las cosas que no es correcto, tenemos que decir no, fuertemente. Pues David no se relaciona con el mal y con el mundo. No siguió el consejo de los malos, solo siguió la palabra del Señor. No se sentó en lugar arrogante, sino en un lugar humilde, ¿no? Él, menos con el caso de Urias, siempre vivió honestamente. ¿Sí? ¿De dónde él obtuvo la felicidad? Solo en las palabras de Dios. ¿Sí? Él siempre meditaba y se alegraba con la palabra. Así, hermanos, también ustedes han meditado y han reído cada día, ¿no? Por la palabra. Ustedes se han alegrado en su vida. Así nosotros debemos vivir. ¿Sí? David se esforzó mucho para saber más de Dios. Esforzó estar siempre cerca de Dios. ¿Sí? Sostuvo la palabra y esforzó vivirla en base ¿eh? a ellas. ¿Sí? La vida cristiana no es complicada, es simple. ¿Sí? No es algo complicado. ¿Por qué se ha complicado uh, la vida de algunas personas? ¿Por qué? Porque sigue el consejo de los pecadores, ¿no? Porque se pone ante el camino del pecador, porque está sentado en el lugar que no le corresponde.
¿Por qué la vida de Saúl se complicó? Se falló. ¿Por qué? Él tenía que esperar 7 días, ¿no? Si Dios dijo que esperara 7 días, lo debía esperar, pero él no lo hizo. Siguió sus pensamientos, siguió sus ¿eh? turcos, ¿verdad? Por eso su vida se complicó y se dificultó. La vida cristiana es simple, no es algo complicado. ¿Sí? Ya nosotros ¿eh? ya estamos viviendo, teniendo las respuestas, sabiendo la respuesta correcta. ¿Sí? Para nosotros hay muy pocos que Dios prohibió. En otro lado, hay mucho más que nos permitió. ¿Sí? Pero el diablo nos tienta que haga las cosas que prohibió Dios. ¿Sí? Solo hay que alegrar la palabra de Dios. ¿Sí? Hay que alegrar la aprendizaje de la palabra. Como para ser sano, tenemos que comer bien, ¿no? Para hacer la vida cristiana fuertemente, tenemos que esforzar a acercarnos a la palabra. ¿Sí? No debemos faltar cuando hay aprendizaje. Si meditamos todos los días y nos acercamos, ¿sí? Por eso aquí, versículo, Salmos 1, versículo 3, veamos juntos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así nosotros podemos vivir conforme a la guía de Dios y su plan. Hay otra razón por la que David fue usado. Eso es que él recibió todas las tribulaciones y sufrimiento que Dios le permitió. David sufrió mucho hasta que se hiciera rey. Él los aceptó pensando que Dios le estaba ofreciendo valiosamente. ¿Sí? Salmos capítulo 13, Salmos capítulo 13, versículo 1 al 2. Salmos capítulo 13, versículo 1 al 2. Leemos juntos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Así. Y versículo 6, leemos juntos. Contaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dios pensó que le había permitido estos sufrimientos porque Dios le amaba. ¿Sí? Perdón, David. ¿Sí? David pensó así. Por eso, él siempre oraba a Dios, diciendo que le dé el camino para evitarlo.
aunque haya dificultades. ¿Sí? Hay un salmo que cantó David antes de morir. ¿Sí? Era su último canto, ¿sí? Último salmo. Segunda de Samuel, vamos a buscar. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 2. Les leo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. Él fue levantado en alto por Dios, ¿no? David era pastor, ¿no? Este pastor subió hasta rey, ¿sí? Fue unido por Dios y vivió por siempre alegrando a Dios. ¿Sí? Él alabó y amó a Dios. ¿Sí? Nosotros también debemos vivir así, ¿no? Porque nosotros alabamos a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Entregando hasta su vida, nos amó. Por eso nosotros en toda nuestra vida, nosotros podemos alabar a Dios, ¿no? David también lo supo. Porque Dios hizo que ¿eh? anotará, ¿eh? Anotará sobre su vida detalladamente. En el libro de Antiguo Testamento, uh, ¿cuál personajes están escritas más? En el libro de Antiguo Testamento era David, ¿verdad? David fue escritas en muchas partes, porque Dios anotó sobre su vida más detalladamente en la Biblia, para que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que nos salvó y nos ejercita? Porque Dios nos salvó y nos ejercita en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que haga grandes e importantes obras como David. Efesios Efesios 2, capítulo 10. Vamos a buscar Efesios 2, capítulo 10. Efesios Efesios capítulo 2, versículo 10. Leemos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Los cristianos salvos son una criatura
delante de Dios. Somos hechura suya. Porque Dios hizo a David que viviera como Salmos capítulo 1 y permitió muchas tribulaciones, ¿sí? Le entrenó así. ¿Por qué? Para que haga grandes obras por medio de esto, ¿sí? Dios nos hizo una nueva criatura. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué nos hace que permanezcamos dentro de la iglesia? Hace que crezcamos por medio de la palabra y hace que pasemos por muchas aflicciones. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Crezcamos nuestra fe y que hagamos buenas obras, que Dios se alegra y para hacer grandes obras delante del Señor. El crecimiento de la vida cristiana está relacionado con la cantidad de la fe, ¿sí? Creciendo nuestra fe, Dios nos dará grandes obras, ¿sí? Dios nos como, nos como encargará, ¿sí? Dependiendo de nuestra fe, ¿sí? Así que las personas que tienen una vida cristiana menor no podrán obrar más. Tiene que aprender más la palabra. Entonces todavía nuestra vida cristiana, nuestra fe es como un niño, ¿sí? Dios, para que nosotros obedezcamos su voluntad, permitirá mucha aflicción. Y Dios quiere crecer nuestra fe para ser utilizado grandemente, ¿sí? Jesús entrenó a Pedro, ¿no? Por fin lo cambió apto para ser utilizado, ¿sí? También Dios cambió de Abraham a Abraham, ¿no? Antes su nombre era Abraham, pero Dios cambió su nombre, ¿verdad? Eh, a Abraham, ¿verdad? Cambió de Jacob a Israel. Así. Dios hasta ahora sigue entrenando en la iglesia, permitiendo aflicciones y hace crecer la fe. ¿Para qué? Para que Dios lo use grandemente, ¿no? Saúl se hizo rey sin tener tribulaciones, como David. Pero David se hizo rey después de muchos sufrimientos, aflicciones, ¿no? Así. En la vida cristiana hay mucha diferencia entre tener la tribulación y no tener la tribulación. Dios nos está mostrando por medio de la vida de David y la de Saúl. Si Saúl hubiera tenido tribulaciones antes de ser rey, su vida habrá sido cambiada, ¿no? Nuestra vida va a ser lo mismo. ¿Qué deseo deben tener los cristianos salvos? Las personas del mundo se preocupan todos los días por dinero o por deseos carnales, por deseo de su honor, sus bienes o de sexo. Pero para los cristianos
¿eh? ¿Cómo pueden hacer feliz al Señor? ¿Cómo pueden salvar a las almas? ¿Eh? ¿No deberían tener esos anhelos? El deseo de acercarse a Dios, el deseo de aprender la palabra más, ¿eh? más correctamente, el deseo de anunciar el Evangelio. Así, nosotros debemos de tener estos deseos, estos anhelos. ¿Sí? David estuvo atrapado de estos anhelos. ¿Sí? Saúl dijo a David, bendito eres tú, ¿sí? Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Así dijo, ¿no? Y luego vamos a buscar la palabra que nosotros hemos al principio, Samuel, primera de Samuel 26, primera de Samuel 26, último versículo 25, otra vez les leo. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David se fue por su camino. David, hasta que sea el momento que Dios planeó, él tuvo que ir su camino hasta que pase las tribulaciones, hasta que suba al reino, ¿no? Saúl se volvió a su lugar. Todavía Saúl no se arrepintió su posición. Su posición era arriba, ¿no? Y David estaba abajo. Pero cuando sea el tiempo, se cambia, ¿no? Dios también cambia nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué Pedro se hizo grandes? Porque siempre estaba junto con Dios, con el Señor, ¿no? Para ser grande en la vida, debe estar con un ser grande, ¿sí? ¿Quién es el grande? Dios es el ser más grande, ¿no? Por eso, solo nosotros debemos estar junto con el Señor. ¿Sí? Alguien piensa así, yo no aprendí nada, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Cómo estaba Pedro? Pedro era un pescador ignorante, ¿no? David, ¿cómo era? David era un pastor humilde, pero ¿por qué ellos se hicieron grandes? La respuesta es simple. Ellos siempre estuvieron con el Señor, ¿no? Con Dios. Lo siguieron hasta el final. ¿Cuál era la recompensa que tuvo David? Al agradar a Dios hasta el fin. Salmos 16, versículo 6, ¿qué dice? Vamos a buscar Salmos 16. Salmos 16, versículo 6. Salmos 16, versículo 6.
cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David recibió su heredad, pero su heredad era muy, eh, ¿qué? Deleitosos, ¿verdad? Muy hermoso. Dios hizo David un ser glorioso. Hizo escribir mucho sobre él en la Biblia, después de Jesucristo, ¿no? Los científicos dicen que en el universo hay más de 200.000 millones de galaxias. ¿Sí? Según, ¿cuántas galaxias? 200.000 millones de galaxias. Y también, cada galaxia, el número de estrellas son más de miles de billones. ¿Sí? Miles de billones. Entonces, vamos a pensar. Desde Adán hasta hoy, ¿cuántas personas recibieron la salvación? ¿Cuántas? Vamos a suponer que son cientos de millones. Cientos de millones. Y que Dios da a los salvos una galaxia por persona, por su recompensa, por su gloria. Entonces, ¿nos falta? No. Aunque estamos así, sobra, ¿no? Sobra galaxia. Así, Dios ya ha preparado para nosotros, para los que siguen al Señor, ¿sí? Para los que obedecen a Dios. Ciertamente Dios ha preparado la gloria. ¿Sí? Esto es nuestra recompensa. Esto es nuestro galardón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de David y la de Saúl? Es simple. La diferencia está en que recibió tribulación o no, ¿verdad? Por eso, para nuestra recompensa, nuestra gloria, Dios nos permitirá varias aflicciones. ¿Sí? Eso no porque Dios nos permite, porque Dios no nos ama. Ciertamente Dios nos ama. Por eso nos permite varias aflicciones. Para nuestra gloria. ¿Sí? Nuestro Señor, primero ya pasó, fue, ¿verdad? Para recibir su gloria, Jesucristo padeció. Recibió mucha aflicción, ¿verdad? Y luego recibió su gloria. Así, esto es nuestra vida cristiana también. Para recompensar, para recibir nuestra gloria, nosotros también en nuestra vida cristiana debemos recibir varias aflicciones. Esto es el proceso que Dios planeó y Dios nos ha dado. David oró, ¿sí? No paró orar. Si oró o no, y si siguió la palabra o no. David siguió la palabra. ¿Sí? Allí está la diferencia. ¿Sí? No es una gran diferencia, aunque es una diferencia pequeña,
su resultado de vida cambio. Así. Hoy vamos a resumir. Hoy vamos a aprender sobre la vida de David. ¿Por qué Dios utilizó a David más grandemente? David no hizo algo complicado o algo difícil. Él se alejó de la maldad. No importaba qué pasaba. Siempre se esforzó estar en Dios y vivir dentro de la palabra, ¿verdad? Se esforzó para vivir una vida que solo Dios se alegraba. Se esforzó vivir como en Salmos 1. Por el resultado, pudo ser utilizado delante de Dios. ¿Sí? La manera de la vida cristiana no es algo complicado. Es simple y fácil. ¿Sí? Nosotros debemos seguir el ejemplo de la vida de David. ¿Sí? Por eso vamos a aprender acerca de David continuamente por unas semanas. ¿Sí? Gracias. Esto es todo. Con oración vamos a terminar. Dios, te damos gracias. Hoy nosotros aprendimos acerca de la vida de David. David obedeció la palabra de Dios. También él era muy humilde. También recibió mucha aflicción. Pero aunque recibiendo esta aflicción, él no se alejó de Dios. Siempre atrapándose a Dios, siguió a Dios. Señor, nosotros sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Por eso queremos seguir a ti, aprendiendo tu palabra. Queremos anunciar el evangelio a nuestros queridos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos que entre nosotros nadie se aleje de ti y también ayúdanos a seguir aprendiendo tu palabra. Aunque nosotros no podemos todavía reunirnos en la iglesia, sabemos que tú resolverás todos. Señor, te confiamos. Confiamos en tu palabra, en tus promesas. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Ahora vamos a